Buenos días a todos. Estamos un lunes más en Decidiendo con Baraca en Radio Decisión, en La Boca del Lobo. Y hoy vamos a hablar de la Unión Europea. Pero más que de la Unión Europea, voy a preguntarle a nuestros queridos tertulianos, a Sergio y a Ricardo, sobre si es posible seguir perteneciendo a la Unión Europea o salir de ella. O sea, ¿es posible salir de la Unión Europea? ¿Es tan malo como nos dicen? ¿Nos vamos a arruinar, pese a que ya estamos muy arruinados y por culpa de ella, en esto de la Unión Europea? ¿Qué ventajas tenemos saliendo de la Unión Europea? ¿Qué ventajas tendríamos manteniendo la Unión Europea? Porque estamos viendo, por ejemplo, el caso de Polonia muy recientemente, que está sufriendo casi una invasión y se está defendiendo él solo. Y gracias a los pocos países que tiene alrededor que tienen el mismo problema con Bielorrusia, con la frontera de Bielorrusia. O podemos ver que cuando aquí vinieron tantos inmigrantes en Ceuta, la Unión Europea callaba. Más, nos fomentan que tengamos refugiados. ¿Es la Unión Europea lo que quería ser en un primer momento cuando se creó? ¿Es esta Unión Europea eh, el futuro de los españoles? ¿Quieren que sea como unos Estados Unidos europeos? Una sola constitución, ya lo intentaron, una representación federal de países, el globalismo hecho persona, por así decirlo, hecho país. Lo vamos a descubrir aquí con los tertulianos, porque es muy interesante cómo, pese a todos los males que sufrimos los españoles, siempre hay gente que aún sigue confiando en la Unión Europea. Ejemplo, los agricultores. Nuestros queridos agricultores que no pueden echarle un cierto producto a la fruta, a las hortalizas, a lo que cultivan, porque es perjudicial para la salud. Es muy perjudicial. Pero a la vez están viendo como grandes empresas de España venden en los supermercados productos de fuera de la Unión Europea que encima tienen esos productos químicos que no dejan a los propios españoles tenerlo. ¿Cómo es posible eso? ¿De qué sirve la Unión Europea? O incluso las propias peleas que hay entre los agricultores de un país y de otro. En Francia, cuando tiraban los camiones de hortalizas o de leche que pasaban por la frontera. ¿Qué solución damos aquí? Pues vamos a responder a estas y otras cuestiones con nuestros queridos invitados. Empezamos, queridos amigos, un día más, un lunes más, con Decidiendo con Baraca. Tenemos con nosotros, como no, a Ricardo y a Sergio. Gracias por venir un día más, aquí un lunes más, a Decidiendo con Baraca, Radio Decisión. Yo hoy tengo un tema que en verdad vosotros me lo habíais pedido ya muchas veces, ya desde el principio. Vamos, me acuerdo a Sergio, Ricardo, perdón, el audio que me mandó diciendo, vamos a hablar de Spexit, vamos a hablar de la salida de la Unión Europea de nuestro país, de España. Así que vosotros, que creo que sabéis más del tema que yo, sobre todo a lo mejor Ricardo, por eso de ser economista. Empiezo por ti, Ricardo. ¿Es posible salir de la Unión Europea o es imposible tanto como no lo venden? A ver, lógicamente no hay imposibles, ¿no? Y más en temas políticos. Pero bien es verdad, ¿no?, que la situación es harto difícil. Es decir, no es sencillo. Ya vemos el caso de Gran Bretaña, que ni siquiera, o sea, que tenía ya de antemano un trato diferenciado al ser capaz de reservarse su política monetaria y salvar la independencia del Banco Central de Inglaterra. Y aún así le ha costado caro el salirse. Y vemos cómo, pues bueno, sigue el país sufriendo pues distintos boicots o digamos que jugarretas, ¿no?, a nivel político, comercial. Y bueno, entonces es una tarea realmente complicada, en tanto que salirte de ella es realmente no declararte enemigo, pero sí enemistarte o no caer en gracia de una comunidad de países que tiene un importante músculo financiero, económico y también de influencia a nivel internacional y que pueden, lógicamente, deprimir bastante tu economía y tu sociedad, más allá incluso de, pues eso, de
sufrir incluso protestas en tu territorio de gente que pueda precisamente abogar por permanecer dentro de la Unión Europea. Ahora bien, ¿ser posible? Claro que es posible. El mecanismo es muy complicado y hace falta varias negociaciones, hacen falta desde referendos populares hasta votaciones parlamentarias y al final el derecho a la Unión Europea no tiene más que respetar la soberanía nacional porque de hecho es uno de los principios que tiene y que rige, ¿no? Que siempre hay primacía de la soberanía nacional y de las resoluciones internas de los países por encima incluso de aquellas normas que sean comunitarias. Entonces, realmente sí hay mecanismos para poder salir. Otra cosa es que después, de facto, sea realmente complejo, ¿no? Y haya, pues, trabas que torpeden realmente toda iniciativa encaminada a recuperar, sobre todo, al fin y al cabo, la economía, bueno, económica, energética, legislativa, social, en fin, una serie de competencias que se ha ido perdiendo, una serie de, pues bueno, el poder al fin y al cabo que como nación se tenía se ha transferido a Bruselas y aquí al final no se hace otra cosa que simplemente poner un poco de maquillaje a lo que viene desde la capital de Bélgica. Entonces, bueno, si es posible, es conveniente, bueno, también lo considero, pero claro, lo considero bajo mi prisma del estado que yo querría, ¿no? Ahora la realidad es bien distinta y bueno, pues lógicamente salirse Después actualmente. vamos a hablar de eso de la economía, así, de beneficios, inconvenientes, pero Sergio, continuando a lo mejor con Ricardo, no sé si opina lo mismo que él. ¿Crees que es posible salir? O yo pienso que si hay tantos límites como que elecciones y demás, va a ser imposible, porque teniendo la más media y sabiendo que los ciudadanos españoles nunca han sabido votar bien, pues van a votar mantenernos en la Unión Europea, ¿no? Pero Sergio, ¿tu opinión? Bueno, al final es un poco complejo porque eso lo regula, hablo de memoria, el artículo 50, creo que es, del Tratado de la Unión Europea, hablo de memoria, y al final es un artículo, pues eso, el 50 es un artículo, pues un poco, en fin, que no concreta mucho, ¿no? Entonces deja como muchas puertas abiertas, pero tampoco acaba de concretar. De hecho, la única vez que se ha invocado ha sido con Reino Unido y con el Brexit, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, posible es porque el Reino Unido lo ha hecho, es decir, tampoco no es nada ilegal, no es nada que suponga alguna remodelación integral del Estado y demás, ¿no? Luego otra cuestión ya es, pues bueno, evidentemente por los intereses que haya creado y tal. Yo creo que es muy complicado, o sea, es muy complicado no a nivel técnico jurídico, sino a nivel de, sobre todo de conseguir mayorías, ¿no? Porque en los sistemas liberal democráticos todo se basa en las mayorías, ¿no? Entonces, conseguir una mayoría que haga fuerza me parece complicado y muchas veces ni con esas, porque es verdad que hay muchas medidas o, en fin, muchas circunstancias en las que hay una mayoría de españoles que pensamos algo y, en cambio, esas medidas no se llevan a cabo. Yo creo que la lista es eterna. O sea, podríamos hablar de, por ejemplo, el tema de las drogas, no sé, en su día el terrorismo, incluso el tema de la inmigración, es decir, a nadie le han preguntado si quiere que su barrio acabe siendo Marsella, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si ya es complicado encontrar una mayoría social o sociológica para apoyar esto, me parece aún más complicado que, de alguna manera, los gobiernos o los grupos de poder que conforman el sistema, digamos, también quieran participar de esto, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso, a nivel técnico, jurídico sí, la cosa es cómo conseguir articular un poco eso, ¿no? Vale, como nota me gustaría hacer un detalle que has puesto de ejemplo, Sergio. A nadie le han preguntado si quieren que su ciudad o su barrio sea como Marsella. Y resulta que Marsella ya es una ciudad europea. O sea, que antes poníamos ejemplo que no queríamos que fuera como cualquier Bueno, ciudad ya, de total, África y ahora como ya ponemos de Nigeria, ejemplo claro. la ciudad del país de al lado, ¿sabes? Sí, Nadie quiere total. que su país sea como Nigeria o Claro. como el Congo y ahora nadie quiere que su país sea como Marsella. Mm. Es al final algo de lo que ha venido por culpa de la Unión Europea. Antes de poneros en cuestión, que creo que es un tema interesante, si salir de la Unión Europea o modificar la actual Unión Europea o la forma de ver la unión de los países europeos. Como ha dicho Ricardo, lo de que puede ser perjudicial, la economía, va a haber una crisis que total ya estamos hundidos, pues ya para perdidos al río, pues ya si nos hundimos del todo, pero salimos de la Unión Europea, ¿no? Pero, ¿qué beneficios puede traer salir de la Unión Europea?
Y ya inconvenientes, pues si puede hacer un poco más de hincapié Ricardo y Sergio en aquello que tú has dicho por un poco por encima, ¿no? Pero ¿qué beneficios nos puede traer a los españoles de salir de la Unión Europea? Es decir, si salimos de la Unión Europea nos vamos a tener esto. Bueno, yo desde el punto de vista, ¿vale?, más económico, yo sobre todo lo que destacaría es pues bueno, la recuperación al fin y al cabo de la soberanía económica que ha sido perdida, y eso significa la salvaguarda de los intereses económicos de España. Al fin y al cabo, y esto también lo comentamos en un programa de Baraca Televisión, lo que pasa en la Unión Europea es que realmente, digamos que esta confederación de países está orientada hacia aquellos que aporten más a los fondos comunes, es decir, aquellos que tengan una economía más fuerte. En este caso, oscilaba entre Alemania y Francia, los socios originales de la CECA, ¿no?, que son los dos grandes socios originales de la CECA, y después también pues los países del norte, Holanda, Bélgica y demás. Eso por un lado, ¿no? Entonces, al final, cuando España entra en la Unión Europea, empieza a realizar una cesión de competencias que abarcan sobre todo temas de agricultura, energía, también el monetario, y que igual que en algún momento de las 2 pasadas décadas haya podido tener pues su beneficio, cierto es que el beneficio español ha sido porque ha ido también de la mano del alemán. Pero en el momento en el que el beneficio de Alemania y de España han estado contrapuestos, como fue en la crisis de 2008 y después 2011 con la deuda soberana, o en la crisis, la guerra comercial y las repercusiones que hubo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2019 y las repercusiones que tuvo en la economía alemana, vimos como realmente a la hora de adoptar políticas de tipos de interés, pues se salvaguardaban los intereses de uno antes que de otro. Entonces, el mero hecho de poder tú tener soberanía para defender lo que a ti te interesa como país ya es un beneficio. Ya es algo que te da pues una situación te da unos recursos que antes no tenías, te da una capacidad que antes no tenías. Antes estaba maniatado, sin embargo ahora tienes pues la forma de poder velar por los intereses de tus ciudadanos. Y esto es interesante. Especialmente hoy día cobra relevancia el desmantelamiento energético que ha habido en España durante las últimas décadas, y que, por ejemplo, si hubiésemos seguido un programa nuclear inteligente, pues en vez de comprarle hoy día energía a Francia, igual seríamos más soberanos desde este punto de vista. Y esto se traduce en los bolsillos de todos los ciudadanos. Una luz más barata significa un ciudadano más rico, por ejemplo, ¿no? Sergio, y es un ejemplo más. ¿algo que añadir? Sí, bueno, yo creo que un poco el tema de la salida de la Unión Europea y demás, creo que la gran pregunta o el gran matiz que poner a cualquier respuesta es en qué condiciones. Porque yo creo que eso es lo que cambia todo. Es decir, por poner situaciones hipotéticas, no es lo mismo que tú te vayas de la Unión Europea a la vez que, me invento, Polonia, Hungría, Polonia y Hungría, aunque sea, y a la vez tengas firmados acuerdos con estos dos países y con Rusia, por ejemplo. Bueno, pues eso es un contexto distinto que salirte un poco, sin ningún sostén, ¿no? Entonces yo creo que pasa un poco por ahí el tema. Luego también habría que ver, ahora mismo no, pero hasta qué punto podría ser factible en función de la evolución que aparte que está tomando la política en algunos países, algún tipo de reforma interna, algún tipo de reforma constitucional, entre mil comillas, dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, el poner esas condiciones, ¿no? Porque evidentemente, suscribo lo que ha dicho Ricardo, con la configuración actual de la Unión Europea está claro, el tema de la soberanía está claro, pero también es verdad que hay veces que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo a que esta situación es nefasta. O sea, es nefasta, se mire por donde se mire. Pero, en fin, quizá irnos de la Unión Europea ahora mismo solos y aparte de que es imposible, porque antes que irse a España se irían otros países que están más espabilados y tienen un sentimiento, nacionalista o identitario o de defensa de la soberanía nacional mucho más fuerte que el español. Pero en el hipotético caso de que ahora mismo nos fuéramos nosotros solos así sin más, yo no creo que fuera positivo, porque al final tienes soberanía, pero bueno, soberanía a fin de cuentas para decidir qué, es decir, es como si nadie te impone en qué tienes que gastar tu dinero, pero no tienes dinero, ¿no? Tampoco quiero alimentar el mito de la Unión Europea, porque evidentemente solo hay que ver cómo nos ha ido con la Unión Europea y cómo nos iba a hacer exacto, pero el mundo ha cambiado. Precisamente por eso.
El mundo ha cambiado, no sé, claro, lógicamente, o sea, por supuesto hay que ver las condiciones y por supuesto no es salir de repente solo a hacer las cosas a la bestia. O los apoyos que tengas ya preparados. Claro, es que lógicamente hay que hacer este tipo de movimientos que realmente es política internacional. Tú la política internacional no puedes hacerla tú solo, también necesitas tener tus apoyos para a la hora que tú, por ejemplo, recuperes tu soberanía económica, saber o tener por lo menos las garantías de tener acuerdos comerciales para permitir que el país se desarrolle. Eso por supuesto. Pero yo estaba hablando simplemente en el concepto genérico de una separación, ¿vale? Después, otra cosa bien distinta es que, bueno, pues si hay ejes geopolíticos a los que España se puede aproximar porque le convenga, pues más genial, ¿no? Lo que ahora mismo su santidad se está acercando a Turquía y es más, hasta él mismo dice que Turquía debe de entrar en la Unión Europea. No sé qué le ha visto o qué le ha pasado. Turquía entra en la Unión Europea para reventar Europa. O sea, si Turquía entra en la Unión Europea es para reventar Europa. Y bueno, si entrando Turquía hay más motivos para dejar la Unión Europea, pues que así sea, ¿no? Bienvenido sea. Yo simplemente, o sea, quería simplemente, pues eso, recoger, ¿no? Y recalcar como, por ejemplo, aquí en España, antes había, pues eso, una industria, ¿no? Que había empresas nacionales que habían, bueno, pues que son un referente, ¿no? Y que a raíz de la Unión Europea, pues bueno, vemos como finalmente han sido adquiridas por empresas alemanas, ¿no? Como por ejemplo es el caso de SEAT con Volkswagen, ¿no? Es una empresa, SEAT, una empresa fuerte, industrializa España, da empleo, encima nos da, pues eso, algo de tanto valor como al fin y al cabo es el automóvil, que permite la comunicación dentro de un territorio, lo cual es algo magnífico y que permite y ayuda al desarrollismo económico. Y sin embargo, pues bueno, a nada que se entra en la Unión Europea, vemos cómo se incentiva destartalar, desmontar la industria en detrimento de, pues eso, del beneficio que pudiéramos tener aquí en España. Se hace de España un parque temático, en tanto que se fomenta el turismo es muy bueno en las épocas de vacas gordas, pero en las épocas de vacas flacas es terrible. Entonces, y ahora, bueno, sin hablar de economía, si habla de economía, ¿van a conseguir crear una constitución europea o que seamos una federación, que es la idea que tienen, la Unión Europea como un solo país? ¿Creéis? Porque en eso consiste el globalismo, como estamos viendo. En eso el otro día hablamos, por ejemplo, en el programa que tú estuviste, Ricardo, del partido Volt, que la idea es esa, ser un paneuropeo. ¿Creéis? Ese es el interés, la idea que tiene. ¿Van a conseguir ese objetivo? No puedo ver el futuro, no lo podemos ver. Ahora, están haciendo todo lo que pueden para conseguirlo. Iba a hablar, Sergio, te voy a dejar, pero simplemente eso, para los que estén aquí, recordar lo que es Volt. Volt es un proyecto es un partido europeísta, paneuropeo, y que al fin y al cabo es la encarnación política de los principios de la Agenda 2030 y que precisamente es un partido que parece una alternativa nueva, parece algo que está llamado a gobernar, en tanto que esta Unión Europea quiere darle mucho protagonismo a los jóvenes y vemos como Volt es un partido que está lleno de gente joven y digamos de esa especie como de juventud queer, esta juventud pop tan de Greta Thunberg y todos los acólitos que tienen detrás, ¿no? Entonces, es lo que quieren hacer. Sergio. Sí, hombre, evidentemente todos, bueno, nosotros tres y la gente que nos escucha sabe mejor, peor, pero sabe que es el globalismo, ¿no? Y el globalismo, pues bueno, tiene una función principal, ¿no? Que es la disolución de las patrias, y la forma de hacerlo es doble, ¿no? Tanto, sobre todo en España, se ve muy claro, potenciando las divisiones internas como, luchando por la disolución de las diferencias nacionales. Entonces, parece un poco paradójico, a ojos de alguien más, en fin, que se entere de poco, como por un lado se intentan tirar fronteras y por otro lado se intentan poner, que es un poco, paradójico, ¿no? Entonces, yo creo que indudablemente la Unión Europea forma parte de esto porque es una forma de disolver las patrias europeas encima en una masa, no en Europa, ¿no? Sino en una masa muy amorfa, porque no estamos hablando de una Europa, bueno, de lo que es Europa, ¿no? Es decir, la cultura clásica, en fin, ¿no? O germánica también, sino que es como lo que llamamos a veces Occidente, ¿no? Como una especie eso de una mezcla de cuando se habla de derechos humanos, que tampoco se concreta muy bien qué es, porque, en fin, se pisa sistemáticamente el derecho a la vida, que en teoría es un derecho humano. Entonces, es como una especie de mezcla de palabras bien sonantes y tal,
una serie de ideales. Tal. Entonces yo creo que indudablemente, pues bueno, la Unión Europea tiene una parte importante, vital en eso, porque tanto con la disolución de las patrias europeas, también como con la propia disolución de los principios que han fundamentado Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Es evidente el secuestro de la soberanía, es evidente incluso el apoyo, bueno, aquí lo vimos con el tema del separatismo, cuando la Unión Europea defendió a Junqueras y no sé quién era el otro por el tema de la inmunidad parlamentaria, como europarlamentarios, ¿no? Llevándole la contraria a los juzgados. O, por ejemplo, internos. lo de Puigdemont Por ejemplo, de no cumplir las leyes de España, a lo mejor, por claro, permitir otras. Claro, sí, entonces un poco eso. Yo creo que está claro que la Unión Europea forma parte del globalismo. La pregunta es, yo creo, un poco, ¿no? Si se podría revertir, o sea, si se puede haber una Unión Europea que no forma parte del globalismo, si hay que crear otra Unión Europea, bueno, hay muchas opciones, pero indudablemente esta Unión Europea, con su configuración actual y con las funciones que tiene, etcétera, es decir, lo que es hoy la Unión Europea, indudablemente es uno de los actores principales del globalismo. Ahora quiero llegar con esto a la siguiente pregunta. Una de las opciones que hemos barajado, la de salir de la Unión Europea, pero recientemente se está viendo, y si no me equivoco, corregidme, pero creo que Frente Nacional, antiguo Frente Nacional, que ahora es, otro nombre tiene con Marine Le Pen, al principio, nacional, sí, al principio tenían la idea de salir de la Unión Europea, ahora pues quedarse en la Unión Europea pero modificarla. También creo que Salvini tenía la misma idea. Vox fomenta eso, fomenta modificar la Unión Europea y que sea de verdad una unión de los países y demás. ¿Creéis que eso a lo mejor es la solución? No. La unión de distintos países para mejorar la Unión Europea y reconvertirla. No, ni mucho menos. Es decir, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que en el momento en el que, o sea, lógicamente las naciones de Europa tienen que colaborar entre sí, ¿no? Pero eso siempre se puede hacer mediante acuerdos multilaterales o bilaterales, que es lo que siempre ha regido en el derecho internacional, ¿no? Y al fin y al cabo, pues el multilateralismo lo que ha permitido es afianzar relaciones y también ha ayudado a que los países entre sí puedan cooperar y avanzar. Ahora bien, ¿qué pasa? Bien distinto es que haya instituciones legislativas y también ejecutivas y judiciales pues repartido entre Estrasburgo y Bruselas. Y eso es un problema, porque al final son parlamentarios, son personas, y estas personas se ven expuestas a lo que cualquier diputado de aquí de España se puede haber expuesto, y es a presiones. ¿Y estas presiones cuáles son? Estas presiones son las que caracterizan a Bruselas, y es que precisamente es la segunda ciudad del mundo con más lobbies, pues eso, concentrados, ¿no? La primera es Washington y la segunda es Bruselas. Todo el mundo que tenga intereses económicos, sociales o estratégicos tiene ahí su sede pues para presionar. Y al decir todo el mundo también hago referencia pues indudablemente a la Open Society Foundation de George Soros y a tantas otras. Entonces, la Unión Europea inicialmente cuando nace también con buenas intenciones de precisamente las naciones soberanas europeas cooperar para desarrollarse. Pero sin embargo, un impulso inicial al final acaba perdiendo fuerza y se encuentra ante la realidad de la corrupción, que es lo que supone la actividad de los lobbies. Por eso están ahí los lobbies, para hacer presión y al final corromper incluso a los representantes y que antepongan otros criterios antes que los principios o los intereses de su país. Entonces, será posible durante un tiempo corto determinado salvaguardar los intereses de los ciudadanos de los países a través de un refuerzo bueno, pues un refuerzo, una reforma de estas instituciones de las que hablamos. Ahora, otra cosa bien distinta es que esto sea la solución final, porque ni mucho menos lo es. Y al final todo en la historia es cíclico, todo tiene su inicio y su fin, y la Unión Europea, como todo lo humano, tendrá también su fin. Sergio, ¿compartes lo mismo? Sí, bueno, con algún matiz. A ver, yo sí que creo en una Unión Europea, no con esta composición, porque luego, o sea, la Unión Europea, por ejemplo, es algo que, aparte de que ya habría que poner en cuarentena
los objetivos de su nacimiento se ha ido desfigurando mucho, ¿no? La Unión Europea es un organismo en absoluto democrático, es decir, nadie elige a nuestros representantes. La función es legislativa, la función legislativa recae sobre la Comisión Europea, que nadie la vota, Entonces, al final votamos al Parlamento Europeo, que tiene un poder muy limitado, y eso ya no entramos a valorar el tema de partidos políticos, la forma de votación, pero bueno, al menos metes el papelito en la urna, bueno, y ya si esta forma de participación es muy limitada, máxime cuando la mayoría de la gente, de los grupos de poder oficiales de la Unión Europea, ya no entro en los lobbies, que eso ya por descontado, ni siquiera las elegimos nosotros. Entonces, evidentemente, en la configuración actual no puede existir. ¿Se puede reformar? Bueno, no lo sé. O sea, yo creo que no. Me gustaría llegar a pensar que quizá, pero me parece que es un poco ya, en fin, soñar. No obstante, yo sí que creo en una Unión Europea, más allá de este tipo de acuerdos concretos entre países, sobre todo de cara a tener una fuerza geopolítica, ¿no? A poder formar un bloque geopolítico, incluso acercándonos a Rusia, que de otra forma creo que sería muy difícil, ¿no? Es decir, si cada país más o menos individualmente tiene que tejer esa red, me parece más difícil, sobre todo teniendo frente a Estados Unidos, que es un gigante, y a China, que es el gigante que se va a comer a todos, ¿no? A todos. Entonces, yo sí que creo en la Unión Europea con instituciones comunes, en fin, con una serie, ya no entra la idea de esta de valores comunes y tal, porque eso me parece que está bien, pero es absurdo. O sea, es absurdo. Definida. En sí. Letra está muy bonito, pero después claro, que no. Yo creo que la palabra valores comunes y todo esto ya son palabras que se han arrastrado tanto que prescindo de usarlas. Entonces yo sería una Unión Europea con instituciones comunes e incluso donde siempre pudiendo, digamos, darle al botón de volver, pero donde se pueda depositar parte de la soberanía española y cederla. Ya digo, siempre que haya esa opción de volver, pero no porque creo que sea la situación ideal, sino porque creo que es un poco el mal menor frente al mare magnum. Bueno, es que al final Europa siempre ha sido el centro del mundo y ahora no lo es. Y ahora realmente Europa, que sigue teniendo mucha potencia, realmente palidece frente a, pues ya digo, es que frente a China, frente a Estados Unidos, pues, incluso en unos años quizá India. Yo no estoy de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo. Y acabo, yo creo que el problema que tenemos un poco con esto es que tenemos el mal ejemplo de la Unión Europea que ha llegado hasta ahora, ¿no? Entonces yo sí que estoy a favor de reformularla de arriba abajo, o incluso sí que disolver esta y crear otra cosa con los países que poco a poco siguen saliendo, no tengo ningún problema. Pero yo sí que creo, ya digo, en una institución que agrupe una serie de instituciones, a la redundancia, comunes. Ricardo, te dejo que cierres refutando de por qué no estás de acuerdo. Cierra así, tienes un minuto. Sí. Pues mira, simplemente echando un poco de visión a la historia económica y al final, o sea, yo siempre vuelvo a mi campo, pero porque Marx tenía cierta razón, no toda ni mucho menos, pero algo cierto decía al asegurar que la economía era el motor de la historia. Y la cosa está en que precisamente cuando tanto España como las naciones principales europeas han sido más fuertes en los últimos 60 años, ha sido cuando han estado separadas, precisamente, salvaguardando por sus intereses. Y después otra cosa es que las relaciones diplomáticas entre unas y otras hayan permitido que vaya a buen puerto y hubiese paz, estabilidad y desarrollo económico en la zona. Pero, sin embargo, a raíz de entrar en la Unión Europea, se ha creado una estructura que, al fin y al cabo, también expolia a los países del norte en detrimento de sus ciudadanos y también con dineros y al final también eso repercute en estos países. Entonces, ciertamente, mirándolo un poco así, no veo pues que la Unión Europea sea una alternativa real, sobre todo para hacer frente a Estados Unidos y China, porque para empezar ya se ha demostrado y se está demostrando cómo realmente está navegando en un mar que no sabe a dónde va. Pues podemos, queridos oyentes y todos los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, podemos llegar a la conclusión a lo mejor de que estaríamos los tres de acuerdo en coger la Unión Europea que tenemos ahora mismo y eliminarla de cabo al rabo, o sea, todo desde la institución más pequeña hasta la mayor, eliminarla. Y ya pues sería la disputa de nos quedamos solos o creamos una especie de unión entre otros países o se crea una nueva Unión Europea que de verdad sirva para defender y no los valores, es que se me venía la palabra valores porque es que es lo que siempre nos están vendiendo, ¿no? Pero defender la soberanía
y defender a los ciudadanos de verdad españoles, en este caso, y europeos, que se unan para eso. Así que, queridos amigos, vosotros decidís. Lo que está claro es que toda aquella oposición a esta Unión Europea tiene que ser defendida, y sobre todo a estos ladrones y políticos que trabajan para ellos y te obligan a ti que dejes de consumir ciertos productos, o incluso, como ha llegado a decir Ricardo aquí, nos dice muchas veces en sus artículos, que no tendremos nada y seremos felices. Así que vosotros decidís si queréis ser felices teniendo algo o defendiendo algo. Muchas gracias.